Me llamaron ladrona en la lectura del testamento de mi abuelo, el multimillonario don Rodrigo, frente a todos los que alguna vez fingieron quererme. Mi prima Laura se levantó primero, con sus tacones de diseñador clavados en el suelo, como si fuera dueña de la sala. Manuela no merece ni un céntimo, anunció, señalándome como si fuera algo sucio en la suela de su zapato. Mi padre no la detuvo, asintió. Los susurros se extendieron por la biblioteca de la mansión como ramas secas. Mi tía se ajustó el collar de perlas, mi hermano miró al suelo, y entonces la palabra me golpeó. Afilada, humillante, definitiva, ladrona. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. ¿Qué demonios estaba pasando? Solo ayer mi abuelo me había dicho que confiaba en mí, que yo era la única que entendía su legado. Pero ahora, Laura sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo arrojó sobre la mesa de caoba. «Pruebas», escupió. Manuela robó las joyas de la abuela, Clara. Las vendió para pagar sus deudas. Mentira. Todo era mentira. Pero las miradas de la familia, frías y calculadoras, me decían que ya me habían condenado. El abogado, don Calderón, se aclaró la garganta. Sus ojos, detrás de esas gafas de montura dorada, brillaban con algo que no podía descifrar. «Señorita Laura», dijo, «su abuelo anticipó ciertas eventualidades». «¿Eventualidades? ¿Qué quería decir con eso?» Antes de que pudiera preguntar, don Calderón presionó un botón bajo la mesa. Un zumbido suave llenó la sala. Las cortinas se cerraron automáticamente y la pantalla de televisión que colgaba en la pared cobró vida. La imagen de mi abuelo apareció, sentado en su sillón favorito, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir segura. «Si estás viendo esto», dijo su voz grave y serena, «es porque alguien en esta familia ha intentado hacerle daño a Manuela». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Laura palideció. Mi padre, Víctor, se levantó de golpe, pero el abogado lo detuvo con un gesto. «Siéntese, señor. Esto es legal y vinculante». La grabación continuó. Imágenes en blanco y negro aparecieron en la pantalla. Laura, con guantes, abriendo la caja fuerte de la abuela, metiendo joyas en su bolso. Luego, otra escena. Mi padre y Laura en el jardín susurrando. «Tenemos que deshacernos de ella», decía Laura. «Si Manuela hereda algo, todo se irá a la basura». Mi padre asintió. «Haremos que parezca que ella robó. Nadie creería en la pobre maestra de primaria». El aire se me escapó de los pulmones. «¿Cómo? ¿Cómo había grabado todo eso mi abuelo?» Don Calderón sonrió como si leyera mis pensamientos. «Don Rodrigo era un hombre precavido», dijo. «Instaló cámaras y micrófonos en toda la mansión después de que Laura intentara robar un cuadro el año pasado». Laura gritó lanzándose hacia la pantalla, pero mi tío la sujetó. «¡Esto es una farsa!», chilló. «Manuela lo planeó todo». Pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado claras. Mi abuelo seguía hablando en la pantalla. «Manuela, no te preocupes, la verdad siempre sale a la luz». Su voz era cálida, como un abrazo. Y ahora, escucha bien lo que viene a continuación. La sala contuvo la respiración. Yo también. Porque sabía en el fondo de mi ser que esto era solo el comienzo. La pantalla se apagó, pero el eco de la voz de mi abuelo aún resonaba en mis oídos. La biblioteca estaba en silencio, un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Laura tenía los ojos desorbitados, su maquillaje perfecto ahora manchado por lágrimas de rabia. Mi padre, Víctor, se había derrumbado en su silla, como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pasándose una mano por el rostro. Don Calderón se acercó a mí, su mano en mi hombro. «Señorita Manuela», dijo en voz baja, «hay más». ¿Más? ¿Qué más podía haber? Ya había visto a mi prima robar, a mi padre conspirar contra mí. ¿Qué otra bomba podía caer?
El abogado presionó otro botón en el control remoto. La pantalla volvió a encenderse, esta vez mostrando un video de mi abuelo, sentado en su estudio, con una carpeta frente a él. Manuela, comenzó, su voz más suave ahora, casi íntima. Si estás viendo esto, es porque has superado la primera prueba. ¿Prueba? ¿De qué hablaba? Sé que esto ha sido difícil para ti, pero necesito que escuches con atención. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Hay una bóveda en el banco, a tu nombre. Dentro encontrarás los documentos legales que te otorgan la propiedad completa de la mansión, las empresas y los fondos de la familia. ¿Qué? No podía ser. Pero no es solo eso, continuó. También hay suficiente dinero para que puedas crear lo que siempre soñaste, un centro de becas para niños de la comunidad. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Cómo sabía mi abuelo de mi sueño? Nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a él. Sé que quieres ayudar a otros, Manuela, dijo, como si leyera mis pensamientos. Y ahora tienes los medios para hacerlo. Pero recuerda, este dinero no es un regalo, es una responsabilidad. Úsalo para hacer el bien, para honrar el legado de esta familia de la manera correcta. La pantalla se apagó de nuevo, y esta vez el silencio era diferente. No era incómodo, sino expectante. Todos en la sala me miraban, algunos con incredulidad, otros con envidia, y unos pocos, como mi hermano, con algo que se parecía a la vergüenza. Don Calderón me entregó un sobre. Las llaves de la bóveda y los documentos legales, dijo. Todo está en orden. Su abuelo se aseguró de que nadie pudiera impugnar esto. Laura se abalanzó hacia mí, sus uñas afiladas como garras. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Tú manipulaste a mi abuelo. Tú lo envenenaste contra nosotros». Pero sus palabras ya no tenían peso. La inspectora Martínez, que había estado observando todo desde un rincón, se acercó. «Señorita Laura», dijo, con una voz que no admitía réplica, «tengo una orden de arresto para usted y para su padre por robo y conspiración». Laura se quedó paralizada, su rostro pasando del rojo al blanco en segundos. Mi padre se levantó tambaleándose. «Esto es un error», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Don Calderón, usted sabe que esto no es justo». Oíla. Abogado solo sacudió la cabeza. «La justicia ya se ha servido, señor Víctor. Las pruebas son irrefutables». Mientras la inspectora Martínez se llevaba a Laura y a mi padre, sentí que el peso que había llevado durante años se desvanecía. Pero también sentí una tristeza profunda. Esta no era la familia que había amado, no eran las personas que creía que eran. Mi hermano Carlos se acercó a mí, su cabeza gacha. «Lo siento, Manuela», dijo, su voz quebrada. No sabía que llegarían tan lejos. Lo miré, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad. «¿Y ahora qué, Carlos?», le pregunté. «Ahora que todo se ha derrumbado, ¿qué vas a hacer?». Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró alrededor de la biblioteca, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. «Creo que es hora de que todos nosotros enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones», dijo finalmente, «incluido yo». Don Calderón se aclaró la garganta. «Señorita Manuela», dijo, «hay algo más. Su abuelo dejó una carta para usted, personal». Me entregó un sobre amarillo desgastado en los bordes, como si hubiera sido manejado muchas veces. Lo abrí con manos temblorosas. La letra de mi abuelo, firme y elegante, llenaba la página. «Querida Manuela», leí en silencio, «si estás leyendo esto, es porque has demostrado ser más fuerte de Cynthia Saint y de sí, lo que nadie, incluyendo tú misma, creía posible. Sé que esto ha sido doloroso, pero necesito que sepas algo. Siempre supe que eras la única que podía llevar adelante el verdadero legado de esta familia. No el dinero,
no las propiedades, sino los valores que tu abuela y yo intentamos inculcar. La honestidad, la compasión, la justicia. No dejes que el amargor de esta experiencia te cambie. Usa lo que te he dejado para hacer del mundo un lugar mejor. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Con todo mi amor, abuelo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras doblaba la carta con cuidado. Miré a don Calderón. ¿Qué hago ahora?, le pregunté, sintiéndome abrumada por la magnitud de todo. Él sonrió, una sonrisa cálida y reconfortante. Lo que su abuelo quería que hiciera, dijo. Lo que siempre ha querido hacer. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la antigua mansión, iluminando el polvo que bailaba en el aire mientras yo colocaba la última caja sobre la mesa. 6 meses. 6 meses desde que todo cambió. 6 meses desde que la biblioteca de mi abuelo se convirtió en el escenario de mi humillación y, al mismo tiempo, de mi redención. Ahora, las paredes que alguna vez escucharon los susurros de traición de mi familia resonaban con risas diferentes, risas de niños. «Señora Manuela, ¿dónde va este libro?», preguntó una voz pequeña a mi espalda. Me di la vuelta y vi a Sofía, una de las niñas del programa de becas, sosteniendo un ejemplar de 100 años de soledad, con ambas manos, como si fuera un tesoro frágil. «Ah, ese va en la estantería de literatura latinoamericana», le respondí, señalando hacia el rincón donde ya habíamos colocado otros clásicos. «¿Lo has leído?», me preguntó, sus ojos brillantes con curiosidad. «Sí, cuando tenía más o menos tu edad», le dije sonriendo. «Me encantó, aunque no entendí todo al principio». Ella rió, un sonido claro y genuino que llenó la habitación. «Yo tampoco entiendo todo en El Principito, pero me gusta igual». Mientras Sofía se alejaba para colocar el libro en su lugar, sentí que algo se movía dentro de mí. No era solo orgullo, aunque había mucho de eso. Era algo más profundo, como si cada ladrillo de esta mansión, cada rincón que había sido testigo de tanto dolor, estuviera siendo purificado por estas pequeñas manos y estas mentes ávidas. La mansión ya no era un símbolo de la avaricia de mi familia, sino un faro de oportunidades. Manuela. La voz de Carlos me sacó de mis pensamientos. Lo miré, todavía sorprendida, de verlo aquí, trabajando a mi lado. Después de todo lo que pasó, después de que Laura y mi padre fueran arrestados, después de que la fortuna de los Rodríguez se convirtiera en algo que yo debía administrar, Carlos había decidido quedarse, no para pedir perdón, sino para ayudar. «El arquitecto está aquí», dijo, señalando hacia la entrada donde un hombre con planos bajo el brazo esperaba. «Quiere revisar los últimos detalles del aula de informática». Asentí y me sequé las manos en el delantal que llevaba puesto. «Dile que voy en un momento», le respondí. Mientras caminaba hacia la puerta no pude evitar detenerme frente al retrato de mi abuelo que colgaba en el vestíbulo. Sus ojos, pintados con tanta precisión, parecían seguirme, como si aún estuviera aquí, guiándome. «No te decepcionaré, abuelo», murmuré, tocando ligeramente el marco del cuadro. El arquitecto, un hombre llamado Javier, extendió los planos sobre una mesa improvisada. «Aquí está el diseño final», dijo, señalando las líneas con su lápiz. «Hemos incluido más estaciones de trabajo de las que habíamos planeado inicialmente, gracias a los fondos adicionales que conseguiste». Sonreí. Esos fondos adicionales eran parte de lo que Laura y mi padre habían robado. Ahora ha recuperado y puesto a buen uso. «Perfecto», dije. «Quiero que los niños tengan acceso a la mejor tecnología. Muchos de ellos no tienen computadoras en casa». Mientras revisábamos los detalles, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Carlos, con una expresión que no podía descifrar. «Manuela», dijo, su voz un poco temblorosa. «Hay alguien aquí para verte». Fruncí el ceño. «¿Quién?», pregunté.
Pero antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció en el umbral de la puerta. Era mi madre. No la había visto desde la lectura del testamento. Después de que todo salió a la luz, ella se había retirado a una pequeña casa en el campo, alejándose del escándalo y de la vergüenza. Ahora estaba aquí, con un vestido sencillo y una bolsa de tela en las manos. «Hola, Manuela», dijo, su voz suave pero firme. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y cargado de años de palabras no dichas. «Hola, mamá», respondí finalmente. «¿Qué te trae por aquí?» Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Vine a pedirte perdón», dijo, «y a traerte esto». Sacó algo de la bolsa. Era el reloj de bolsillo de mi abuelo, el que él siempre llevaba consigo. «Lo encontré entre las cosas de tu padre», explicó. «Creo que debería estar contigo». Lo tomé, sintiendo el peso del metal en mi mano. Era cálido, como si aún conservara el calor de su cuerpo. «Gracias», dije, sin saber qué más agregar. Pero entonces mi madre hizo algo que no esperaba. Se acercó y me abrazó. «Estoy orgullosa de ti», susurró, «de lo que has hecho aquí, de la persona que eres». Las lágrimas me quemaban los ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo más complejo, algo que se parecía mucho a la paz. Cuando nos separamos, vi que Carlos nos observaba, con una sonrisa pequeña pero genuina en los labios. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Los niños llegaron para sus clases, el arquitecto se fue satisfecho con los planes, y yo me quedé un momento en el jardín respirando el aire fresco de la tarde. La mansión ya no era un lugar de secretos y mentiras. Ahora era un hogar, un refugio, un lugar donde el legado de mi abuelo finalmente cobraba vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, caminé hacia el pequeño cementerio familiar al final del jardín. La tumba de mi abuelo estaba allí, sencilla y elegante, con una lápida de mármol y su nombre grabado en letras claras. Saqué el pan de muerto que había guardado en mi bolsillo, un gesto tradicional que siempre me había reconfortado. «Lo logré, abuelo», susurré, colocando el pan sobre la tumba. No fue fácil, pero lo logré. El viento acarició mi rostro, suave y constante, como si estuviera llevándose consigo los últimos vestigios de dolor. Mientras me alejaba, supe que esta no era una despedida, sino un nuevo comienzo. Un comienzo para mí, para los niños que ahora llenaban estas paredes con sus sueños, y para el legado de un hombre que, incluso desde la tumba, había cambiado el curso de mi vida para siempre.